Hola, estamos de nuevo en el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad y nos da un gran gusto tener como invitada a la doctora Laura Hernández Arteaga. Laura es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e investigadora del SNI Nivel 1. Sus más recientes publicaciones y temas de interés son los artículos El Estado en la Sociología Política de Niklas Luhmann, en el 2020, Mediatización de la Opinión Pública, una visión desde la teoría de los sistemas sociales de Luhmann, y Continuidad y cambio en la concepción del sistema político de David Easton y Niklas Luhmann. La concepción del cambio desde la perspectiva de la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann, y otro más que es modelo de variación y estabilización del Estado en México a través de la figura del círculo formal e informal del poder. También Política y Democracia en Arendt y Heller, Encuentros y Desencuentros, que fue publicado este último en 2018. Bueno, hoy la exposición de la doctora Laura Hernández Arteaga tiene como tema el Estado en la sociología política de Niklas Luhmann. Tienes la palabra, estimada Laura. Muchas gracias, Carlos, y agradezco la invitación a este espacio tan rico, tan interesante, porque se da cuenta de investigaciones a propósito de esta teoría. Entonces me permito compartir para... Muy bien, ahí sí, ya se ve la presentación, ya. Perfectamente. Perfecta. Bueno, mi presentación es sobre el Estado. Voy a dar algunos trazos. Todos conocen perfectamente el núcleo duro central de la teoría. Y entonces un poco la idea es cómo el léxico luhmanniano, y ese es realmente mi objetivo. O sea, yo soy politóloga y entonces mi lectura de Luhmann va un poco en esta dirección, cómo a través de la oferta epistemológica de la teoría de los sistemas sociales autorreferentes y autopoéticos y las distintas teorías que lo configuran, uno puede observar categorías propias de la política y de la política contemporánea, del sistema político. Entonces, como lo pueden ustedes ver en esta diapositiva, justamente interpela a esta idea. O sea, a partir de este léxico fundamental de la teoría de los sistemas sociales, es que uno trata de retomar la lectura que hace Luhmann, o la propuesta, la interpretación que hace Luhmann sobre el sistema político, y dentro de esto sobre el Estado, que es el que nos invita en esta ocasión. Obviamente la idea del Estado, la problematización, las reflexiones de Luhmann sobre el Estado están inscritas en la sociología política luhmanniana. Yo ahí cito esta frase, este párrafo de Dallera, porque me parece muy claro en términos de lo que contiene, de lo que significa la sociología política luhmanniana. Es decir, es la reflexión a propósito de la política en la época, bueno, no solamente moderna, en todo el proceso evolutivo de la sociedad, pero fundamentalmente nos interesa la moderna, en el enclave, pues, de los sistemas sociales, de la autonomía autorreferencial y de la comunicación como un elemento fundamental, y dentro de ella de los medios de comunicación simbólicamente generalizados. Esto es interesante mencionarlo porque fundamentalmente los textos donde nosotros podemos encontrar la articulación conceptual de Luhmann sobre el Estado, pues ya son en el marco de la teoría de los medios de comunicación simbólicamente generalizados, de la autonomía sistémica, etc. Y bueno, la función del sistema político es la toma de decisiones colectivamente vinculantes, y esto
bueno, lo vamos a ver a propósito de cómo se concentra o cómo se contiene en una categoría tan fundamental como va a ser el Estado. También para abordar la categoría del Estado, Luhmann lo hace a través de la distinción entre las estructuras y la semántica. Y esto le permite precisamente reflexionar, problematizar tanto el surgimiento del Estado como la forma en que se ha transformado o ha evolucionado históricamente a través de de las estructuras y de la semántica. O sea, si ustedes quieren, de la forma en que se realiza en términos de un sistema específico de la sociedad, y por otro lado, a través de cómo se reflexiona, cómo construye sus propias reflexiones, y por supuesto dentro de esto las semánticas específicas y por supuesto la forma en que esto se da a través de la teoría política, por ejemplo. Y hay por lo menos yo veo dos trazos, digo, Luhmann lo hace y lo vamos a ver adelante de manera mucho más rica, más explicada, pero yo veo fundamentalmente dos, o sea, en la reconstrucción teórica del Estado en Luhmann. La primera, que tiene que ver con cómo surge el Estado, cómo se va configurando el Estado y el tipo de fórmulas que se van configurando en el proceso de transición del mundo feudal, de los estamentos al mundo moderno, por un lado, y el papel tan importante que va a tener, por supuesto, los estados absolutos en esta configuración, y por otro, pero al mismo tiempo, en esta modernidad temprana, tiene de una u otra manera una función integradora, aunque él no lo diga en términos específicos, digamos, pero es una lectura que yo hago, sobre todo cuando yo veo, lo vamos a ver más adelante en alguna de las diapositivas, lo que representa una reflexión como la de Hegel a propósito de la distinción Estado-sociedad civil. Y luego otra que ya interpela, que ya llama al mundo contemporáneo, digamos, es la idea del sistema político mundial y la diferenciación interna del Estado como un ámbito territorial. Y esto va a ser muy importante desde mi lectura también, porque va a permitir desarrollar un potencial de investigación y de problematización del Estado, de los estados en el mundo contemporáneo, pero también incluso para abordar no solamente las democracias, las formas de operación del orden político de manera democrática, sino de otra índole, los autoritarismos, incluso la especificidad de los populismos, pero lo vamos aunque esto no lo voy a tratar, pero sí lo insinúo al final de mi exposición. Y en ese sentido, como lo estamos mencionando, bueno, pues el Estado finalmente es específicamente moderno. Y tiene que ver, por supuesto, con este proceso a través del cual se va diferenciando la sociedad, pero se va autonomizando el sistema político como un sistema entre los muchos más en el entorno interno de la sociedad, y la función que ya he mencionado del sistema político, que es la toma de las decisiones colectivamente vinculantes. Vamos a ver cómo Luhmann, ¿no?, hace un ejercicio a través del cual finalmente el portador de estas tomas de decisiones colectivamente vinculantes las va a tener el Estado. Y en su formulación, así como lo hace, creo yo, en varios de sus monografías, Luhmann dice muy bien, la forma en la que se ha reflexionado, en la que se ha problematizado, en la que se ha estudiado el problema del Estado, tiene sus límites, desde la reflexión, desde el léxico de la teoría de los sistemas, ¿no?, con los núcleos sustantivos que todos conocemos,
pues lo han abordado, entonces es necesario una sociología política sobre el Estado. ¿Y qué consideraría esta sociología política sobre el Estado? Bueno, y en esto converge, por supuesto, con Kelsen y con Heller, la idea de un pueblo, un territorio y de la violencia. Pero dice Kelsen lo que hace es que reduce esto a un concepto jurídico y entonces no satisface, ¿no? Conceptualmente el, el contexto o el núcleo en el que yo me ubico. ¿No? Me refiero a... Y Heller lo reduce a un concepto de organización. ¿No? En este tránsito de él como la filosofía del derecho y la teoría general del Estado deviene después en una formulación, en el caso de la ciencia política, sobre la ciencia política, y bueno, Luhmann dice una sociología política. Y por supuesto la idea de la violencia está relacionada con la teoría del poder y ahí hay una distinción entre la violencia legítima e ilegítima. Y aquí les reproduzco esta cita porque es, creo yo, interesante. Operativamente el gobierno no puede permitir que se violen las reglas. Semánticamente se deben elaborar razones justificatorias, tales como las semánticas e ideologías, que justifiquen el contenido de la fuerza legítima ante el no cumplimiento de los mandatos. Es decir, o sea, yo creo que de una u otra manera, en línea de continuidad con el planteamiento weberiano, pero no solamente weberiano, pues con la forma en que los órdenes políticos se van configurando como órdenes autónomos, que tiene que ver con esta idea no solamente de la centralización política, sino también de la centralización de una serie de características, entre ellos el uso de la violencia legítima. Entonces sería el Estado un elemento fundamental en este sentido. Y bueno, esto que les mencionaba, no todos pueden ejercer las decisiones colectivamente vinculantes, o sea, hay una organización, lo va a decir más adelante, que centraliza justamente esto y es el poder en el Estado. Por eso dice, el poder es el medio para las decisiones vinculantes en la sociedad, adquiere una forma mediante su propia centralidad como una organización. Esto también lo vamos a ver más adelante, pero es interesante. O sea, el Estado es, vean ustedes, lo vamos a ver, una expresión semántica del sistema político de la sociedad moderna, pero el Estado también es una organización. Y esta es una concepción, yo creo, interesante. En el sistema funcional de la política, dice él, pocas operaciones se refieren al sistema como un todo, por lo que se requiere tematizar su unidad. Ello se logra a través de sus autodescripciones, las cuales son un reflejo de la unidad del sistema en el sistema. Es decir, él a través del concepto de autodescripciones va a tratar de encontrar lo que él llama ciertas situaciones problemáticas, pero que le van a permitir hacer una especie como de rastreo del proceso coevolutivo del Estado en la sociedad, pero sobre todo lo que le interesa es el Estado como una expresión de que hay un sistema que se constituye ya o que se está constituyendo como un sistema autónomo y acompañado también de las construcciones semánticas, teóricas, que se van articulando a lo largo de todo este proceso que finalmente implica que el Estado, y esa creo que es algo interesante que uno deduce de Luhmann, y no solamente de él, uno puede verlo también en algunas otras formulaciones teóricas, pero el Estado, si bien es cierto, es aparentemente una abstracción, pero él dice es una organización, es obviamente también una organización que no es invariante, sino que también va cambiando. Y yo creo que esta es una parte interesante y de una gran potencialidad analítica que nos permite la lectura de la sociología política alemana. Por eso es concebido, como dice, como una fórmula de unidad para la autodescripción del sistema político de la sociedad.
Esto, por supuesto, Luhmann también lo problematiza, es interesante, pero digamos que en ciertas teorías sobre la política moderna, el Estado tiene, en este sentido, esta dimensión. Esto que ya les mencionaba, o sea, este enfoque a través del cual él construye las distinciones a través de las que construye su teoría política, pero en especial el Estado, pues le permite dar cuenta, ¿no?, de la historia de la semántica, pero también de que es parte de un proceso social, efectivamente autónomo, efectivamente en una dimensión operativa, funcional, de un orden específico, pero es un proceso coevolutivo. La distinción Estado y sociedad fue el primer gran intento por formular una teoría que integrara a las relaciones sociales un principio de diferencia y ya no de unidad. Entonces, lo que está en línea de continuidad, por supuesto, con sus planteamientos teóricos duros, él está planteando que finalmente varios de las semánticas, de los teóricos, de los pensadores políticos que bordaban sobre la política y el Estado o que defendaba el poder en su momento, estaban sobre todo articulados en la idea de la unidad más que de la diferencia, cómo va a articularse en los albores del mundo moderno. Entonces, la distinción Estado-sociedad, pues tiene en este sentido un momento interesante, como lo tiene también en otras expresiones. Estoy pensando en, por ejemplo, la formulación del estado de naturaleza, sociedad civil o estado político de los naturalistas, que ya también lo ven en términos de la diferencia, aunque todavía están como en una paradoja de la unidad, y me lo permiten expresar de esa manera. La autonomía significa que el sistema político puede ser regulado para reaccionar para reaccionar incluso también por medio de la autorregulación a los problemas de su entorno. Es decir, es esta idea de cómo todos los sistemas, pero en el caso del sistema político, ya opera a través de su propia lógica operativa, de su propia lógica organizacional, de sus propios elementos, de sus propias estructuras, instituciones, porque yo creo que también las instituciones tienen un papel interesante para poder bordar de manera más amplia en una analítica del sistema político, sobre todo si lo focalizamos ya en estados concretos particulares. Dice, el incremento de la autonomía caracterizó al siglo XVII, lo cual se vio reflejado en un contexto de interpretación de la semántica política, la necesidad de organizar el control del uso arbitrario del poder político por los medios del sistema político como tal, sin atribuir esta cuestión a los fundamentos externos como el derecho natural. Y en esta parte, él hace trazos de algunos autores, trazos históricos interesantes, pero yo creo que en esta forma en la que está interpretando Luhmann, a mí me recuerda también los trabajos de Skinner, ¿no?, y este trabajo sobre el nacimiento del Estado, y donde hace toda una genealogía muy interesante de cómo la idea del Estado, del portador, de lo que va a significar el Estado, y cuya expresión fundamental lo va a ser la obra de Thomas Hobbes, es este proceso también evolutivo, o sea, a través de semántica. Claro, la idea de Skinner en esta lógica de la escuela de Cambridge es ver, ¿no?, el contexto y, por supuesto, también la lectura de los textos. En el siglo XVII el Estado está plenamente conceptualizado, ¿no?, de tal manera, como lo mencionaba, que ya es una fórmula que permite dar unidad a la autodescripción del sistema político de la sociedad. Y ahí está, Hobbes es una expresión de esto. Más allá de la teoría del contrato, etcétera, pero Hobbes da cuenta de que el Estado es un artificio humano, el Estado
claro, implica también aquí la idea de la configuración de la sociedad. En el curso del siglo XVIII, el Estado adquiere su función de autodescripción en el contexto de los temas de reflexión, la diferencia directriz entre soberano y súbditos, reemplazada por la diferencia entre Estado y sociedad. Y después viene el surgimiento de las constituciones, el fin de ese trayecto después del Estado liberal al Estado constitucional, lo va desarrollando. Solo enuncio aquí algunos elementos para este trayecto de las fórmulas, de los momentos problemáticos que él da, estas semánticas que permiten ir dando cuenta tanto del proceso coevolutivo del Estado, pero también de cómo el Estado juega una función específica en la sociedad, y además también yo diría cómo lo construye, ¿no?, la propia sociología política lumaniana. La reflexión de Hegel sobre el Estado es una expresión de la diferenciación de la sociedad moderna en distintos subsistemas de la sociedad, en economía, arte, religión, subjetividad. La distinción sociedad civil-Estado, el individuo es privado y público al mismo tiempo, trascendiendo la dicotomía negativa, estado de naturaleza, sociedad civil o política de los naturalistas. Y esto lo pongo porque también para mí es una expresión muy interesante, o sea, da cuenta de cómo también la sociedad está en su entorno diferenciándose. O sea, aquí lo que da cuenta a propósito de la idea de la subjetividad, digo, puede ser muy polémico, si ustedes quieren en este momento la sugerencia de la reflexión hegeliana, pero la idea de la subjetividad interpela la idea del individuo, de la individualidad como un elemento también fundamental de las sociedades modernas y de lo que vendría a ser el carácter, ¿no?, liberal de las sociedades en los órdenes liberales representativos y por supuesto también y ahí está, porque ya no implica la sujeción, ¿no?, de los individuos a las corporaciones. Por eso también es interesante esta lectura. En el siglo XIX, el sistema político se concibe como un sistema autopoyético y autorregulador del ejercicio del poder, dentro del cual todo poder es ejercido por el poder y está al mismo tiempo sometido al ejercicio del poder. Se trata ya de un sistema clausurado, dice él, recursivamente, simétrico y no jerárquico, que hace a la comunicación posible por medio del código simbólico generalizado, que es el poder. Y su código binario, cuyo lado positivo de la forma es tener poder, el negativo estar fuera del ejercicio del mismo. Entonces, un poco lo que este párrafo lo pongo, porque entonces él lo que está dando cuenta es que en ese trayecto de lo que él llama, ¿no?, las fórmulas, las situaciones, las semánticas que nos permiten ubicar a través de la figura del Estado, cómo es que se está configurando un sistema autónomo de la sociedad, en este caso el sistema político. Y entonces da cuenta, pues, por supuesto, en su monografía sobre el sistema político. Y un elemento interesante en la narrativa sobre el sistema político y la configuración del Estado, tiene que ver con el surgimiento de los partidos. En la mirada, desde la mirada de Luhmann, el surgimiento de los partidos políticos habla de unas organizaciones que son los partidos políticos, y él a partir de ahí comienza a ubicar que el Estado también es una organización que estaría, ¿no?, en el contexto de estas organizaciones. Claro, sería como la organización central, pero es, creo yo, una propuesta interpretativa interesante. Y bueno, después viene la semántica del estado de bienestar, que es interesante, voy a ir avanzando. Es interesante porque le generó más polémica, pero me parece también una mirada interesante porque, bueno, también es parte de un proceso socioevolutivo del sistema político, de la sociedad, en el mundo contemporáneo, y bueno, él lo observa, él lo reflexiona, lo problematiza, lo escribe, lo analiza, justamente en clave de su propia teoría.
Y dice, si deseamos caracterizar, esto lo tomo de un libro de Timmy Townsend sobre el sistema político. Si deseamos caracterizar al estado de bienestar de manera extremadamente sintética, dice, podemos hablar acerca de la superposición del Estado por la política al resto de la sociedad. Yo creo que en este caso, y Torres Torres, me refiero a Javier Torres Nafarrate, lo dice, creo, también de manera muy clara en este párrafo que les reproduzco y que ahorita voy a platicar. Dice, los problemas que se propone resolver son irresolubles porque reproducen todo el problema de la diferenciación funcional en el sistema político. O sea, toda la sobrecarga que se le da al Estado para que pueda resolver problemas que se generan en el entorno de la sociedad, pues ahí dice, desde la perspectiva de Luhmann, pues es realmente una tarea prácticamente una de las grandes paradojas en las que está inserto el sistema político y, por supuesto, el Estado. Problematizaremos esto más adelante. Y creo también que en este punto, Luhmann de una u otra manera estaría tomando una posición. Yo creo que él es un liberal, o sea, es un liberal que en eso pues estaría por la idea de que el Estado no debe ser una organización que intervenga más allá de los ámbitos que son propios de sus linderos organizacionales, ¿no? Pero bueno, es interesante. El concepto del estado de bienestar no nos obliga a llegar a conclusiones tan amplias de la teoría ni en la práctica. El error de concepción estriba en su subordinación a un juego de suma cero. Cuando mayor determinación política, tanto menor determinación de otro tipo, cuanto más Estado, tanto menos libertad, ¿no? Y yo creo que ahí está esta idea que les mencionaba de una postura libre. En esta forma de Estado, las decisiones en el interior del sistema, pues más adelante desarrollaré como la idea del círculo formal del poder, se toman en ambientes de escasez y son decisiones de distribución. Las aceptan tanto quienes se ven favorecidos por sus efectos como quienes se ven afectadas de manera indirecta por la carga que supone su puesta en vigencia. Ya no le ven como una relación directa punto a punto del tipo de esta decisión, este perjuicio particular. Y después, bueno, esto del Estado en la sociedad mundial, que lo conceptualiza, lo problematiza a la luz, pues, por supuesto, del desarrollo de los medios de comunicación de masas, fundamentalmente del uso generalizado del Internet, y entonces él articula la idea del Estado de la sociedad mundial y dentro de, en términos de la diferenciación, en esta sociedad del Estado como una unidad territorial del sistema político mundial. Y entonces para él, en esta perspectiva, el sistema político es un subsistema de la sociedad y está diferenciado internamente a través de una diferenciación de tipo segmentaria en estados territoriales, en estados territoriales. Y mediante ella se experimenta la manera como los objetivos de la política se pueden alcanzar internamente. Y esto es, creo yo, muy interesante porque, como lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, abre derroteros de investigación y de análisis muy interesantes para estudiar a los estados desde esta perspectiva. Ahí está la idea, ¿no? Que les digo, del segmento territorial. Y entonces dice, se trata de una organización política centralizada en un ámbito territorial, en cuyo seno se pueden tolerar las debilidades internas en el monopolio de la violencia física, la ineficacia para el control de los problemas demográficos o ecológicos, porque en sí no afectan la estatalidad
como a la expectativa que se tenga sobre la respuesta que deba dar el Estado. Es decir, en el entorno del sistema político mundial, nosotros podemos ver la forma en la que distintos estados, ¿no? Dan cuenta de una paleta, de una amalgama de colores diferenciados en las formas en que el Estado puede articular este monopolio de la violencia física legítima y la forma a través de la cual se llevan las decisiones en el interior de este ámbito territorial. Bueno, esta parte, ya caminando más rápido, del Estado como una organización política, implica que acá se utiliza también en esta lógica de las distinciones, la distinción centro-periferia. El Estado sería el centro y las demás organizaciones como los partidos, los lobbies, en fin, muchísimas otras más, como la periferia. Y en esta distinción, él introduce una más en el interior del Estado territorial a través de la distinción política, administración y público. Y permite el análisis de las relaciones del poder justamente en este ámbito, en este nivel, ¿no? De diferenciación del sistema político de la sociedad mundial que ya interpela a los estados territoriales. Y a través de lo que él formula, no lo sistematiza mucho, pero yo creo que es una idea muy interesante, por lo menos para mí me ha permitido por ahí abrir la posibilidad de analizar casos específicos en mi interés personal, en mi interés profesional, investigativo, pues tratar de observar la política en México justamente desde estos referentes teórico-conceptuales, y esto me ha dado la posibilidad de abrir una posibilidad muy interesante pues para analizar casos como el nuestro, o sea, donde pues no somos una democracia como la de algunos países europeos o de la estadounidense, pero con la articulación de la distinción del círculo formal del poder, con esa interfaz de la distinción política, administración público y del círculo informal, donde entran, ¿no? Desde los poderes fácticos, el corporativismo, en fin, no lo sé, muchos más, uno puede ver cómo se constituyen formas formas políticas o formas del ejercicio del poder, no necesariamente como las que nos está conteniendo en su teoría Luhmann. Por supuesto, el círculo formal del poder delinea la comunicación política dominante en contextos democráticos. Y este párrafo que aquí les reproduzco, tomado de sociología política, me parece muy interesante, muy claro. Lo leo. Cada sistema parcial está en disposición de plantear premisas de decisión para otros según el criterio de un determinado orden. Los electores y los interesados influyen en la política en diversos niveles de generalización. La política, a su vez, programa e informa a la administración igualmente en diferentes niveles de generalización. La administración vincula mediante sus decisiones al público en el sentido de una carga o de un beneficio. En el público, estas experiencias con decisiones vinculantes se convierten en motivos para el comportamiento en los otros roles como elector o como interesado. Y yo digo que es muy interesante porque vean ustedes cómo entonces hemos como bajado el nivel de abstracción, el nivel de abordaje, y entonces a partir de estos delineamientos que nos está planteando, uno puede, ¿no? Dilucidar o puede analizar de manera más rica cómo es que opera lo que Easton llamaba, ¿no? La caja negra.
Y a través justamente de este círculo formal del poder, ¿no? De la distinción de cómo el público influye en la política, o sea, la política que implica la lucha por el poder, o sea, por llegar al gobierno a través de la lucha de los partidos, el debate de los partidos, que presentan programas, etcétera, y entonces quieren llegar al gobierno, y entonces tiene un público elector, ¿no? Al cual quiere seducir a través de la propuesta de ciertos programas, y cuando llegue al gobierno podrá resolver o no, podrá satisfacer o no, porque la administración pues dirá que hay a lo mejor recursos escasos o que no todo se puede satisfacer. Pero esto es, creo yo, un elemento interesante en el cual es mucho más rica la analítica y la sugerencia investigativa que nos da este planteamiento quiere decir que lo público tiene una relevancia política en tanto que es una parte del entorno del sistema político como un componente interno del propio sistema. Ahorita lo explico. La democracia está inserta en una compleja red de comunicaciones, estructuras, roles, procedimientos que coadyuvan al procesamiento de la complejidad de la sociedad moderna y de su sistema político. Y acá es muy interesante porque Luhmann lo que está planteando en esta distinción interna a la que me estoy refiriendo en este momento es que cada uno de estos de la administración, de la política, tienen sus propios públicos. Cuando nosotros demandamos que asfalten nuestras calles, estamos demandando a las áreas administrativas del gobierno, así sea del gobierno local. Pero al mismo tiempo está ya interpelando a la idea de la opinión pública. Y entonces la opinión pública, si bien es cierto, está en el contexto o en el ámbito del sistema político, la opinión pública está conectada directamente con los más media y en ese sentido tiene una resonancia muy importante y entonces sirve como de faro o de caja de resonancia para el sistema político de lo que está sucediendo en la sociedad. Y por supuesto, la lógica operativa de las decisiones se da en el marco del propio sistema político. Bueno, la política, repito, en esta lógica de la lucha de la oposición por ser gobierno, prepara el terreno para que la administración tenga la legitimidad necesaria para tomar decisiones colectivamente vinculantes. Y al mismo tiempo se recurre a la ley como uno de los recursos del sistema político. Solo cuando las decisiones están revestidas legalmente, las órdenes administrativas pueden reclamar responsabilidad y hacer que la política y el público, así como los destinatarios de las decisiones, estén obligados a tomarlas como propias. Bueno, y esto de la administración, ¿no? Participa también de esa comunicación política que coadyuva a la toma de decisiones colectivamente vinculantes a través de los procesos de decisión organizacional y programados en el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y acá es muy interesante, pues no es parte de la exposición, pero cuando uno lee, por ejemplo, Practicidad y Validez de Luhmann, perdónenme, de Habermas, y estos capítulos donde él expone su democracia deliberativa, el papel de la opinión pública y de la sociedad civil, de una u otra manera está interpelando o están convirtiendo en esta mirada. Ciertamente, o sea, yo sé lo que estoy diciendo, o sea, sí que ustedes van a decir, espérense, pero son dos perspectivas teóricas diferentes, pero están tratando de dar respuesta a un proceso operativo de las democracias contemporáneas que está descrito acá por Luhmann. Que Habermas yo creo que incluso también lo retoma, digo, críticamente, pero lo está procesando también. Los roles del público provee de consenso mediante la formación de opinión pública al sistema político y en ese sentido contribuye a la generación de legitimidad. La política produce legitimidad como un recurso simbólico mediante la proposición de planes o políticas al público o introduciendo temas públicos con cierto grado de popularidad al debate. O sea, la política también puede convertirse en un elemento de espectáculo o de escándalo político.
Una vez creado, el recurso de la legitimidad es usado y preservado por la administración pública que opera mediante premisas de decisión dinámicas. Y cito esto de él. Si el ámbito de decisión de la administración queda construido con ayuda de la política de este modo, entonces la administración puede alcanzar una gran complejidad propia y puede permanecer capaz de decir. Es una de sus premisas fundamentales. O sea, bueno, voy a poner un ejemplo que igual no nos llega a todos, pero en el caso de cuando la campaña por la gubernatura del Estado de México con Del Mazo y propone la tarjeta rosa. Es una demanda, o sea, es una oferta política que se da en el contexto de elecciones políticas, y ya cuando él llega al poder, llega como gobierno, como gobernador del Estado de México, el punto es que cuesta dinero. O sea, se tiene que ver desde el ámbito de la administración, se toma la decisión, no sé, en fin, así algunas otras más. Y bueno, ese es el fin de mi presentación, o sea, dicho de manera más o menos apretada. Muy bien. Bueno, pues una exposición sólida y exhaustiva con una visión amplia de los principales conceptos para cualquier observación sobre el Estado desde la perspectiva de Luhmann. Quedamos pendientes de sus preguntas y comentarios. Muy interesante. Ahora, muy interesante. Sí, para los politólogos es, de hecho, mi interés en estudiarlo, bueno, más allá del desafío de poder entender una teoría tan compleja, tan complejo, mi interés era cómo puede ayudarnos a entender, ¿no?, de manera más amplia, saliendo de mi propio ámbito disciplinar, cómo me puede ayudar a mí a entender fenómenos contemporáneos, ¿no? Fíjate que tenemos una pregunta en el WhatsApp sobre otras conferencias, sobre política y Estado en Luhmann que tenemos en el seminario. Sí, tenemos otras conferencias sobre la política y el Estado, por supuesto. Son dos las que señaló Laura. La de Javier Torres Nafarrate, que fue el sistema político de Niklas Luhmann. Ustedes pueden localizarla en el seminario, en la página de YouTube. Otra más fue la del profesor Osvaldo Dalera, Entre expectativas y decepciones, la sociología política de Niklas Luhmann. También la tenemos en el seminario, que valen mucho la pena, ¿no? Es decir, ustedes pueden conjuntar esta y otra y esas otras dos y van a tener una visión amplísima sobre el sistema de la política, ¿no? Claro, también fíjate que tuvimos una conferencia que dio desde España Josep Pons Vidal sobre Estado y democracias inteligentes. Claro, leí su el libro. Asunto de la comunicación. Muy bueno. Un excelente libro, ¿verdad? Sí, Es decir, muy bueno. Brillante. Bueno, él da también una conferencia. Raúl Zamorano Farías nos dio desde la UNAM una conferencia sobre el sistema político como institucionalización de las expectativas. Pues, sí, muy buen libro también. Un conversatorio que coordinó Mayra Rojas junto con los colegas de Brasil, de Chile, de Argentina. Nuestra compañera Mayra Rojas coordinó ese conversatorio sobre gobernanza y sistemas complejos también. Bueno, como ustedes pueden ver, esta conferencia puede ser la punta de entrada a muchas propuestas más. Tenemos una pregunta, Laura. Dice, perdón, acaban de entrar dos, permíteme un segundo. Dice, ante el proceso de degradación democrática que estamos viviendo en México, ¿cómo podemos interpretar las formas adaptadas por el presente gobierno sobre la democracia y el uso del poder? Un tema complejo. De hecho, estoy tratando de articular un artículo que trato sobre el tal gobierno,
en clave de la teoría de sistemas. Yo creo que es interesante. Si utilizamos las categorías que he estado describiendo de manera sucinta, sobre todo la parte que se refiere a la diferenciación interna del Estado, ¿no?, en política, administración y público, y la figura del círculo formal e informal del poder, yo creo que uno puede estudiar el caso mexicano, no solamente del actual gobierno, sino en clave del siglo XX y lo que va del XXI, a través de esas categorías. Y entonces uno puede ver, ¿no?, si lo veo rápidamente, que el Estado, o sea, en el proceso post-revolucionario, se configura, post-revolucionario hasta antes del problema del cambio político en México, hacia el 2000, nosotros tenemos un orden político autoritario. O sea, tenemos una comunicación política de carácter autoritario, donde la política, la administración y lo público de una u otra manera están colonizadas por el sistema presidencial, por el poder ejecutivo, ¿no?, dicho de manera muy... Por supuesto, sí tenemos un juego democrático, o sea, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues México se comprometió con las democracias liberales, con los Estados Unidos, pero no exclusivamente, y entonces se incorpora en la lógica de las democracias liberales. Pero también tenemos un orden político incipiente, o sea, en la lógica lumaniana incipientemente diferenciado. Sí se va diferenciando, pero el Estado y sobre todo el Poder Ejecutivo tiene un papel relevante y además una serie de organizaciones políticas que en términos de centro-periferia el Estado tiene una relación fundamental con ellas. También de clientelismo, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa con el actual gobierno? Yo creo que sí hay claves interesantes de cómo el proceso de centralización política que se ha dado a partir del proceso electoral del 2018, sobre todo del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto no es que se genere de manera espontánea, esto tiene que ver con el proceso del cambio político del 2000 hacia el 2018, pero fundamentalmente por la forma en que operó el gobierno durante el periodo 2012-2018. Y esto sí está, ¿cómo diría yo?, torpedeando instituciones fundamentales que limitan el ejercicio absoluto del poder. Un poco en la lógica de, ahí lo estoy viendo, del sistema liberal o de lo que implica la Constitución. Afortunadamente, la Constitución sigue jugando un papel relevante, ¿no?, la Corte, para poderlo limitar. Pero sí hay síntomas, bueno, no síntomas, sí hay elementos que muestran que estamos en un proceso de regresión autoritaria. O sea, yo leí para un trabajo, un libro de texto que estamos articulando para nuestros alumnos de ciencia política, que es sobre pensamiento político contemporáneo, teoría política contemporánea. En mi último capítulo que escribí, planteé precisamente cómo hay un proceso a través del cual, potenciado o generado por la crisis de 2007-2008, donde el modelo de acumulación del neoliberalismo ha generado desigualdades económicas realmente significativas, todo esto acendrado, por supuesto, por la pandemia, etcétera, se ha resonado en la opinión pública, pero ha impactado, por supuesto, en el sistema político, en los estados territoriales, la oferta de formas de ejercicio del poder donde el liberalismo es cuestionado. O sea, donde se pueden quebrantar libertades. Estoy pensando en el caso húngaro con Víctor Orbán, ¿no? Pero cuando yo leía sobre Hungría, se me erizaba la piel, porque varios de la narrativa que ahí se operó organizacionalmente para ir concentrando el ejercicio del poder, por un lado, y por otro, dar empresas a sus allegados y ejercicio de comercio, en fin. Yo decía, caramba, son cosas que estamos viviendo, pero que sin embargo pareciera que no estamos dimensionando.
Pero bueno, eso diría sobre esa pregunta. Bueno, gracias al profesor Sergio de Ávila por formularla. Fíjate que hoy, hace un par de horas, Andrea Pitazzi subió al Facebook una frase que me resultó interesante para comentarla aquí en tu sesión. Dice, creer que los estados pueden gobernar la economía es un poco como creer que las banderas pueden gobernar el viento. ¿Qué te parece esa frase? Pues muy sabia. O sea, yo coincido con ella, pero también creo que aunque el Estado no puede gobernar la economía, el Estado sí debe mandar, ¿no?, decisiones que permitan atemperar decisiones de la economía. Porque precisamente, justo lo que decía en esta última parte de la respuesta previa, a partir de la crisis de 2007-2008 tuvimos la punta del iceberg de lo que significó desde los años 80 hacia acá un proceso de acumulación donde los que eran ricos se hicieron cada vez más ricos y los que estaban en la pobreza o la clase media cada vez demeritaban más su capacidad o su poder de compra y su calidad de vida. Bueno, esto, ahí están los reclamos. ¿Cómo se traduce? Se traduce políticamente, o sea, ese es el discurso de Andrés Manuel, y es el discurso de Orbán y de los que apuestan por una democracia liberal, y entonces muy bien, o sea, esa es una cosa muy interesante, o sea, están Putin, Hungría, Polonia, en fin, las nuevas democracias hacia fines de los 80, en los 90, perdón, saborean los beneficios de la globalización, pero cuando comienzan a ver estas turbulencias, aprovechan geopolíticamente la posibilidad de volver a rearticularse. Entonces, somos democracias iliberales, dice Orbán. Entonces, yo sí creo que los reclamos que hay en América Latina, fundamentalmente, porque el Estado tenga cada vez más la capacidad redistributiva, son legítimos. Y esa fue la bandera a través que pegó en el corazón de los electores en el 2018 en México. O sea, vamos, ¿no?, a pegarle a esa oligarquía corrupta que se ha enriquecido y que no ha repartido la riqueza generada en el país, ¿no? Y ahí estamos. Eso es lo que puedo decir. Fíjate que tienes otra pregunta de Sergio Lorenzo Sandoval. Bueno, más que pregunta, es un comentario. El doctor Sergio Lorenzo te dice, hola, lamentablemente me conecté muy tarde, justo porque estaba terminando mi curso en el doctorado en ciencia política, pero sugeriré a mis estudiantes de ese doctorado que veamos juntos el video más tarde. Gracias, Laura. Gracias a él. Lucas Rego dice, excelente exposición. Bueno, pues queda mucho para la reflexión después de la brillante y clarificadora exposición de Laura. Y con estas conclusiones que ha señalado, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad agradece a nuestra estimada doctora Laura Hernández Arteaga su muy interesante participación. Laura, muchísimas gracias. No, a ti, Carlos, muchísimas gracias.